tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que tiene por invitado a un doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, un hombre que fue director del Colegio de la Frontera Norte, también fue comisionado del Instituto Nacional de Migración y que actualmente se desempeña como investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, un especialista en migración y diría en la frontera norte y sur de México. Se trata de Tonatiuh Guillén, a quien le doy la bienvenida. René, muchas gracias, eres muy amable y un placer estar contigo. Al revés. Bueno, pues se aprobó el presupuesto de Estados Unidos. Hay ahora 170,000 millones de dólares para contra la migración, diría, creo que es la palabra correcta. ¿Qué sigue? ¿Vienen las deportaciones masivas después de que vimos que se detenía el flujo migratorio hacia Estados Unidos? Sí, eso viene. Los dos grandes objetivos de Trump en materia de migración, el primero era frenar el flujo de sur a norte en la frontera con México. Ese ya está detenido. Es solo marginal de lo que había antes. Y por cierto, la mayoría somos mexicanos los que estamos llegando ahí. Ya no hay extranjeros. Y el otro gran objetivo es las deportaciones masivas. En eso está. Las deportaciones masivas son otra población, hay que distinguirlo muy claramente de la población que recién arriba. La población objetivo ahora es población que ya tiene tiempo en Estados Unidos, muchas veces tiempos largos, que son parte de las comunidades, que son parte de familias, de redes sociales, de la economía, que son parte de las prácticas culturales de muchas regiones. En otras palabras, son comunidad ya, independientemente del estatus. Y también es muy frecuente que estas personas tengan, por ejemplo, hijos nacidos en Estados Unidos y que se formen familias con estatus diferenciados desde el punto de vista de la situación migratoria. Y este es el mapa social genérico, pero que es muy característico de zonas como California, o como Texas, o como Arizona y muchas más de Estados Unidos. Y entonces ir sobre esa población, como pretende Trump y el ICE, es ir contra las comunidades, contra población asentada, contra tus vecinos y tus amigos. Entonces eso cambia completamente el escenario y por ello la indignación tan grande por la forma primero tan agresiva, militarizada, cruel, durísima, y también porque al final en este ejercicio no solamente está en cuestión una situación migratoria, está en cuestión la violación de derechos humanos, unos tan elementales como el derecho a la familia. Hay quienes ya lo ven como un asunto de derechos humanos, no, ni siquiera de derechos migratorios. De acuerdo con las cifras que tú has manejado, decías que del 1 de enero al 11 de junio pasado, se habían deportado 106,463 personas y que de ellas el 43%, 45,908, eran mexicanas. ¿Esto es porque el número de migrantes es preponderantemente mexicano o es porque hay una hazaña particular contra los paisanos? Son los dos elementos, René. El primero es que cuantitativamente los mexicanos somos una proporción muy superior a cualquier otra nacionalidad en situación irregular. Somos aproximadamente 4.5, 4.7 millones de personas en esa situación irregular. Y cualquier otra nacionalidad latinoamericana en particular pues es muy inferior. Luego hay que agregarle el perfilamiento racial. Cuando ICE hace sus redadas, cuando tiene alguna orden de deportación de alguien, pero de pasada recoge a las más personas que están por ahí, avanza sobre perfilamiento racial. Color de la piel, hablar español. Y por cierto, una juez apenas hace 2 o 3 días en California ya le puso un alto temporal al ICE
Sí. porque no puede hacer eso. O sea, de hecho hay ya agresión contra personas de ciudadanía estadounidense que son atacados, esa es la palabra, por ICE, por el color de su piel, por hablar español, por comunicarse con una comunidad en la que vive gente que habla español. Entonces sí hay esos dos elementos y forma parte, reitero, de la barbarie de lo que se está haciendo, pero también de las reacciones y de la potencia. ¿Me estás en tú la que diciendo están señalando que los dos ejes que animan la política antimigratoria son xenofobia y racismo? Sí, y de hecho no es nuevo. En el discurso de Trump, viejo, me refiero al año 14, 15, 17, cuando arranca su primer periodo, abiertamente es racista, abiertamente es xenófobo, abiertamente a los mexicanos nos acusó de todo, ¿te acordarás? Sí. Entonces ese perfil persiste. Hay una gran diferencia. Una cosa es el discurso, el planteamiento, el odio, tal cual, y otra cosa es tener eso traducido en un aparato de Estado, en aparato militar, en ponerlo a funcionar en función de ese objetivo de deportaciones masivas, y eso hace la gran diferencia. En otras palabras, el Trump 1 era mucho más hablador, el Trump 2 tiene un aparato para hacer... ¿Tú dirías el Trump 1 era un discurso ideológico, el Trump 2 es el discurso y la práctica? Y un poder extraordinario que retrata perfecto sobre el Congreso de Estados Unidos, aunque esté en la rayita, por ejemplo, en la parte presupuestal fue un voto en cada cámara la diferencia, pero es un poder extraordinario. Y ese poder extraordinario le da prepotencia y un imaginario de prepotencia, un capaz de entenderse encima de cualquier cosa, encima de la ley, encima del debido proceso, encima de inventar leyes, de hacer pretensiones como negar la nacionalidad estadounidense a las personas que nazcan en ese país, no obstante ser una de las esencias constitucionales de Estados Unidos, pero plantearse asuntos de ese tipo o expulsar a gente sin mayor proceso, sin mayor capacidad de defensa a El Salvador, o pretender mandarlas a Libia, o los que sí mandó a prisiones, y a los que sí expulsó y están ahí en Sudán del Sur. Sí. Uno de ellos mexicano, por cierto, y no he escuchado que hayamos dicho algo. Pero son estas prepotencias, ilegalidades, todas contestadas jurídicamente. Ahora, hay una No suerte de absurdo, Donatiu. Es fuerza laboral la que está echando. ¿Qué va a pasar con la economía? Es decir, se ha llegado a decir que se perderá producción agrícola, pero en efecto tiene ese efecto. ¿No hay mano de obra que supla a la de los migrantes? No hay, y no es un futuro, ya está ocurriendo. Está ocurriendo en términos de las producciones agrícolas, por ejemplo, en California, que son de los valles más grandes que tiene Estados Unidos, ya no tienen el número de trabajadores. En otras zonas más al norte, igual, hasta Washington, también tienen problemas con las cosechas. Hay reacciones. ¿Se ve ya en la producción? Se ve en la producción y se ve en otro indicador que hay que darle evaluación detallada ahora, René, que están comprando de manera excepcional productos agrícolas en México. O sea, que antes producían ellos y cosechaban. O que compraban menos, porque compensaban con otros, y la producción empieza a venderse más. Este es un asunto de las últimas semanas, pero convendría darle una revisada. Y hay otros indicadores que son bárbaros. Uno que le quedó muy claro a la secretaria de Justicia, Bondi, y a la secretaria de Homeland Security, que les preguntan, oiga, ¿y qué va a pasar con la gente que no va a poder ir o que no va a trabajar? Respuesta: bueno, hay mucha gente de edad avanzada, jubilada, que pudiera estar. O sea, respuestas
fuera de realidad, porque queramos o no, ese es un trabajo especializado. No lo reconocemos así. Será físico, será manual, especializado. pero exige. Ahora, si me dejas, quisiera yo proyectar algo que dijiste en junio en el Colegio Mexiquense. Si te parece, lo podemos ver ahí. Que estamos en estos momentos en una nueva época de los procesos migratorios. Estamos pasando en poco tiempo de los momentos de la mayor escala de la movilidad humana en la región, en la historia, que fue el pico, fue en diciembre de 2023, a la más baja movilidad de la historia. De acuerdo con tu dicho, pasamos de la mayor movilidad en un lapso de menos de 2 años a la de menor movilidad. Y tú dices que estamos viviendo una nueva época en materia migratoria. ¿Cómo defines esa nueva época? Hay 2 grandes componentes. Uno es el de los flujos mismos, que tuvimos los más altos, como hasta diciembre del 23, el pico extraordinario. Mayor. De 300,000 eventos de cruce en la frontera con Estados Unidos, al menor de la historia, abril, mayo, con 12,000. Entonces es apenas una fracción de lo que tenemos. Entonces, en términos cuantitativos, es otra época. Segundo, en términos de las políticas. Los procesos migratorios son 2 componentes, la movilidad humana y las políticas alrededor de la movilidad humana, y estamos pasando de políticas migratorias que mediaban, tensaban entre la inclusión y no, la inclusión y la exclusión. Biden manejó las dos barajas, a una en donde definitivamente la regla se llama exclusión, la regla se llama maltrato, la regla se llama violación de derechos. Esa es otra época. Estamos en otro tiempo completamente. ¿El mercado no va a doblegar la política antimigratoria de Trump? El mercado, quiero decir, la producción, la parte económica. Le va a ser probablemente el factor de mayor oposición, por una razón que es macroeconómica, no solamente con respecto a migración. El crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos de los últimos 5 años, 80% o más se explica por inmigración. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tener expulsiones masivas y crecimiento económico. Son excluyentes. Y en algunos sectores es mucho más potente. 30% o más en sector agrícola, 30% en servicios, 30% también en construcción. Son sectores que separan en el sentido de detenerse si no tienen una inmigración. Y luego hay otro estudio también muy interesante, reciente, que señala que si este mecanismo de deportaciones y el cierre de la frontera son exitosos, la capacidad de crecimiento de la fuerza laboral y el costo económico para Estados Unidos puede significar en la mitad, en el corto plazo, de un punto de su crecimiento del PIB. Del PIB. O sea, no es menor. Y si lo proyectas, estás avanzando a un escenario deliberado de recesión económica, porque no va a haber fuerza laboral. Fuerza laboral. Entonces, ese escenario lo veo como determinante, pero si lo combinas con todo el otro conjunto de locuras alrededor, por ejemplo, de aranceles, combinado, no es un buen pronóstico para la economía de Estados Unidos y, por supuesto, para el mundo. Ahora, déjame reparar en 2 cosas que ya has dicho. En el Fox primero, e incluso en el Trump. Más o menos. Sí, en el Trump primero y en el Trump actual. Los migrantes eran criminales. Su origen era o la cárcel o los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, ya no son criminales. Ahora son invasores.
Sí. Es decir, que parece un matiz de diferencia. ¿Es ahí donde justifica la militarización del combate Sí, a la sí, migración? de hecho, si uno hace el seguimiento ideológico de cómo se conceptualizan a los inmigrantes, pues sí pasamos de los inmigrantes que eran criminales, de los invasores, de los criminales, de los migrantes con enfermedades psiquiátricas o con cualquier otra, o que promovían crimen en Estados Unidos. Esa fue la primera parte. Sí. Esta última parte ya define literal como una invasión, Sí. en el sentido militar de la palabra, y como por lo mismo una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y justificó dos cosas que son muy importantes. La primera, la militarización de la frontera de Estados Unidos de una manera sin precedente, la definición de espacios completos de la frontera como territorio de control militar. Y del otro lado, México ayudando, también pusimos a 10,000 soldados de la Guardia Nacional de la Frontera. Entonces militarizamos la frontera. Pero pasó también a la cancelación de los procesos de asilo. Quiere decir, incluso alguien llegando a la frontera no puede solicitar asilo. Entonces, esos dos efectos del invasor, cancelación de asilos, fuerza militar en la frontera, es el que justifica, entre comillas, la definición de invasor del niño, la niña, la señora, el viejito, como un peligro para Estados Unidos, el trato militar que ahora está proyectando a las deportaciones masivas. Creo que no es un juego y que hay que tomarlo completamente en serio, que el tono de la agresividad de las deportaciones masivas va a avanzar directamente al tono militar. El ICE ahora están vestidos como militares, con máscaras, con armas largas. Se está incorporando a la Guardia Nacional. En California, después de un pleito ya va, pero va a estar en otros estados. Y se está incorporando al ejército. A la Marina también ya está en parte. Entonces, este esquema de militarizar forma parte del extremo al que está llevando Trump las cosas, en donde el punto para él es, como son invasores y como estoy atacando el tema, por ejemplo, en California, ya las palabras que usa, vamos a liberar a California, vamos a liberar a California. Son palabras muy fuertes, pero que son muy consistentes con la política literal de fuerza. Ahora, con la mayor brevedad, porque tengo que ir a un corte. El otro matiz de diferencia es que parecía que la primera política de Donald Trump era frenar el flujo migratorio. Pero hemos pasado ya a deportar a gente que lleva años allá. ¿Esto es un proceso de depuración racial, dirías tú? ¿Es una lucha contra etnias, étnica? En el imaginario de Trump y en el discurso la respuesta es sí. El primer Trump tenía por objetivo esencial el freno del flujo de una frontera con México. Este Trump ya no. Este Trump ya va contra los que están, trae todo un discurso contra los hijos de los que entraron de manera irregular. Por ejemplo, las amenazas a quitar la nacionalidad. Contaminan la sangre. Sería el extremo, pero lo ha mencionado. Por eso lo menciona. Lo ha mencionado pues francamente ya es un racismo en el que se pone en el modelo de la ultraderecha de Estados Unidos, que es la América blanca, la América autosuficiente, la América todopoderosa. Y si lo proyectamos un poco más, este racismo y xenofobia lo está llevando al extremo, incluso contra los que ya están. Sí, por eso. Entonces, parece limpieza étnica, pero nos lleva a esa pregunta. ¿Estamos también en un proyecto de limpieza étnica? A mí me parece que está caminando hacia allá. Por lo que está haciendo sobre nacionalidad, por lo que está haciendo sobre quitar nacionalidades y por el tono antiextranjero
por ejemplo, en las universidades. No, vamos, déjame antes de hablar de las universidades, déjame ir a un corte y regresamos a seguir conversando. Pues estamos ya de vuelta con el doctor Tonatiuh Guillén, un hombre especializado en migración y particularmente en las fronteras norte y sur de México. Querías tú hablarme de las universidades, de la embestida contra los estudiantes latinos o mexicanos en las universidades, pero déjame, si no te importa, quisiera tocar el otro capítulo de esta situación. ¿Cómo ves, cómo calificas, cómo consideras la actuación de México, del gobierno mexicano, ante lo que estamos viendo? Primero, detalles de las universidades que es fundamental, es impresionantemente importante, pero es un proyecto autodestructivo de la capacidad del conocimiento de Estados Unidos. El ataque contra Harvard en particular, o Columbia, o otras universidades de super prestigio, están destrozando los centros de conocimiento que son la esencia del desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Eso es de película de los absurdos. Y dentro de eso, anti-extranjero. Sí. Va contra los chinos, contra cualquier otra nacionalidad que brille intelectualmente en las universidades o que se oponga un poquito a los excesos que tiene sobre géneros o razas o diversidad cultural. Pero ese es un frente que está abierto y que va a seguir, creo yo, generando importantes tensiones en Estados Unidos. Vamos, al final quiero hablar contigo de las tensiones. Te preguntaba, y esta parte ¿cómo calificas la actuación de México frente a esta política tan hostil? En el mediano y largo plazo, la posición mexicana ha sido, en una palabra, ausente, por una razón. Y en nuestros puntos equivocados. Sí. Primero, ausente porque no hay ninguna otra nación relacionada con Estados Unidos que tenga más población que la mexicana en Estados Unidos. Somos 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, con los cuales el gobierno de México ha tenido una relación solo de gratitud con las remesas. No hay una interacción, no hay una política de Estado que construya relaciones, que reivindique culturas, que acerque por lo menos al arte, las ciencias, que reivindique el desarrollo de la cultura mexicana en Los Ángeles o en Chicago o en Nueva York, que nos acerque a esa forma de lo mexicano y que sobre esa base se haya construido una relación con otros parámetros en las esferas gubernamentales. La cantidad de mexicanos que está, o de herencia mexicana, o de amor mexicano, que está en los gobiernos de Estados Unidos, es enorme. ¿Cuál es nuestra relación con ellos? Nula. Nula. Esa es la gran ausencia. Y debimos haber tenido una estrategia, por lo menos desde el 97, cuando se reforma el artículo 30 por primera vez, que reconoce las nacionalidades, y sobre todo en el 21, que tuvimos otra gran reforma y que hizo crecer la nacionalidad mexicana a mucha más población en Estados Unidos. Y es extraordinario. Bueno, es extraordinario, no le hacemos caso, ni para bien ni para mal. Ausente y dijiste... errónea. Ajá. Porque la relación... esta es como la relación macro, y la relación macro la seguimos perdiendo. Pero la relación estratégica es la que tiene que ver con los actores del poder en Estados Unidos. Y por lo menos desde el año 18, en el gobierno de AMLO y un poco antes del gobierno de AMLO y todavía, pensamos que las relaciones son con el equivalente de la Secretaría de Gobernación de Estados Unidos. Y tenemos relaciones unipersonales. Y vamos a dialogar y mandamos a alguien y dialoga con el jefe de la oficina de no sé qué.
Está bien, pero está mal, no es suficiente. Tienes que dialogar con todos los actores de la estructura del poder de Estados Unidos, que es una estrategia completa en el Congreso, de Estados, pero completa, con republicanos, demócratas, todo el mundo alrededor, con los gobiernos de los estados. Hoy el gobierno de California es extraordinario, es el más solidario, el que le ha puesto más dinero a la atención de la población en condición irregular. Y México sigue sin dialogar con él. No le hemos mandado una notita de qué buena onda, gracias. ¿Tú ves que el gobierno mexicano concentra la relación en el gobierno ejecutivo norteamericano, no en el legislativo y no en los gobiernos estatales? No en la estatales. estructura del poder de Estados Unidos. Y es una lectura mexicana del gobierno de Estados Unidos. O sea, en México pudiera pasar así y pudiera ser muy eficiente y arreglo con Sheinbaum, o arreglo con AMLO, o arreglo con Peña Nieto. Entonces, pero no es así. No es así. Eso es importante. No digo que no es importante. Solo subrayo que no es suficiente. Sí. Y tendríamos que tener, por ejemplo, ahorita en esta coyuntura... Es necesario, pero no suficiente. Un diálogo mayor. Ahora, tú ya me señalabas en la primera parte del programa que de algún modo empatamos la militarización de Estados Unidos con la militarización de nuestra propia política migratoria. El envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, ¿fue un error para ti? Es una continuidad de otro viejo error. Es un error mayor. El primer gran error es cuando se negoció con el Trump 1, el Quédate en México, voy a decirlo de otra manera, se abrió la puerta en materia migratoria en esos acuerdos. Antes, no quiero decir que estaba la cosa simple, pero había negociación, había jaloneo, había acuerdos. Ahorita ya no. Se abrió la puerta en el 19, en el 18. Cuando tú dices 19. Se abrió la puerta, me estás diciendo se cedió a los designios de Estados Unidos. Nos alineamos a la estrategia de Estados Unidos en función de eso. Nos alineamos. Y la peor medida fueron los acuerdos de junio del 19. En esos acuerdos México se comprometió a poner al ejército, a la marina, en el control migratorio. Y además hicimos algo para institucionalizar eso, que fue la ley de la Guardia Nacional. Y le dimos atribuciones de control migratorio a la Guardia Nacional. Los primeros que militarizamos fuimos nosotros en el acuerdo con Estados Unidos. Y esa herencia la persiste. Entonces, cuando Estados Unidos se está militarizando, es una distorsión terrible. Va a haber un pleitote jurídico ahí, sigue el pleitote jurídico, pero empata perfecto con lo que ya ocurrió en México. Entonces, que ahorita enviemos a 10,000 soldados y Guardia Nacional a la frontera mexicana, pues es la continuidad de esto. Se profundiza un error. Sí, y entonces ponlo desde la perspectiva de migrantes y refugiados. Déjame de nuevo rescatar a un pasaje de algo que dijiste justamente en el Colegio Mexiquense en relación con la manera física, la fuerza física que se está empleando en Estados Unidos en materia migratoria. Si te parece, lo vemos. Está avanzando a un ejercicio de fuerza físico, de agarrar, detener y volar. Y con crueldad absoluta. Todas las crueldades posibles ahí están. Y se pueden hacer un listado de casos, de experiencias, de personas, de familias, de situaciones que no tienen nombre, ¿no? Que no tienen nombre, dices tú. ¿Cómo explicar? Con enorme esfuerzo uno se puede explicar el carácter xenófobo, el carácter racista de esa política. ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué la hazaña? Hay una estrategia amplia del gobierno de Trump de miedo, de terror, de decir los vamos a mandar a El Salvador, de presentarse el ICE con vestido militar, entrar en un restaurante
e imponer su presencia y su miedo, Su fuerza. su fuerza, el entrar a un centro comercial, el entrar a fábricas, el entrar a las campos agrícolas con esa fuerza, es una estrategia de terror. Y esa estrategia de terror y miedo tiene impactos de terror y miedo en la gente que está ahí y en sus familias. Y hay una población particularmente sensible, que son los niños. Los niños. Los jóvenes. Los niños y los jóvenes, sobre todo, estoy seguro, en su mayoría de los que han salido a gritar y a defender, son niños que nacieron en Estados Unidos. Los vimos ahora en Los Ángeles y en las redadas poniendo sus cuerpos para detener camiones y para detener vehículos. ¿Eso cómo se llama, René? Ese escenario en donde la crueldad como política, la crueldad como acción inmediata, ya desbordó todo. Y por cierto, hay una reacción de la sociedad estadounidense que la veo alentadora. Hace 2 días, Gallup sacó una encuesta sobre opinión de la opinión de adultos sobre población inmigrante. El 80% de los encuestados contestó de manera positiva, cuando hace unas semanas estaban por los 60%. Y de ese 80%, si lo desagregan por demócratas, estaban en el 90%. Por republicanos, que estaban por 30 y tantos, ahora están en 60 y tantos. Está cambiando la opinión pública con relación a las barbaries antiinmigrantes de Trump, en buena medida, creo yo, por estos actos, por ese salvajismo. Sí. Porque mucha gente ya dice, no votamos por eso, esto no describe a Estados Unidos, ver a un niño o una niña llorando porque le arrebatan a su mamá, a su papá. No tiene nombre. Y eso está causando, dejémoslo, inconsciencia. A ver, tú ya habías empleado una palabra, yo te pedí que me dejaras abordar otros temas, pero vamos al que tú ya habías puesto sobre la conversación. Tú ya hablabas de las tensiones sociales que está provocando Donald Trump con la comunidad migrante, con la comunidad ya instalada en Estados Unidos, con la comunidad universitaria, con la comunidad científica, con la comunidad LGTB. En fin, ha generado ya una serie de tensiones y tú querías hablar de ello. Sí, al final de esta gran y difícil coyuntura, los cambios y la posibilidad de rectificaciones radican en Estados Unidos. No va a ser un mensaje de la presidenta mexicana o del primer ministro canadiense o de otro lugar. No, es dentro de Estados Unidos. Ese va a ser el único espacio donde puede haber rectificaciones. Y empezaron a verlas muy pronto. Unas, yo creo que el primer acto importante fue cuando las agresiones en Los Ángeles y en San Diego y otras ciudades generaron manifestaciones, pero a los 2 días. Sí. Ya estaba la gente en la calle, los jóvenes peleando. 2, dato importante, la famosa manifestación de No Kings, que fue el 4 de julio cuando Trump celebraba. Con el desfile y manifestaciones en todas las ciudades, más de 2,000 ciudades de Estados Unidos. No solamente por la agenda migrante, muchas más ofensas traía Trump por ahí, o trae, pero son parte de la resistencia. 3, la élite política. Todos los demócratas del Congreso, o prácticamente todos los demócratas en los estados, gobiernos que a mí me parece que son ejemplares. El gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles, el alcalde de San Diego, ejemplares en su posicionamiento y en su explicación. No es que
estemos defendiendo la inmigración irregular, estamos defendiendo a nuestras comunidades. Sí. Ese discurso. Y le vamos sumando. Ellos ya no son forasteros. No. Ellos forman parte. Exacto. Es nuestra comunidad. Sí. Y le vamos sumando toda la agenda contra el gobierno federal y los cientos de miles de despedidos. Son, ahorita, no me acuerdo la cifra, pero son cantidades inmensas de personas que han despedido el gobierno de Trump. Déjame interrumpirte ahí, porque tú hablas de las tensiones y de hecho desde aquella conferencia en el Colegio Mexiquense hablas ya de un movimiento de resistencia. Yo digo, pues, veo manifestaciones, no sé si tanto como un movimiento. En plural. Movimientos, Sí. Pero ¿tú crees que ese puede ser el freno de contención a las políticas? Es el único que veo posible. Y son movimientos porque no están estructurados en un solo lugar ni con una sola agenda, pero confluyen en posiciones antigobierno Trump. Y hay otros, todas las discusiones de género, todas las cuestiones. Por eso hablaba de la comunidad, sí. Pero no veo que esos movimientos se articulen en una sola causa. Y no veo que se traduzca en una oposición política. Primero, los manejo ahorita en plural y en lo que están. Y hasta ahí vamos a estar de acuerdo. Y los podemos señalar con el dedo y están en muchos lugares, pero en muchísimos lugares, tal vez como nunca en décadas en Estados Unidos. Creo que eso vale la pena destacarlo. Y luego, ¿dónde empiezan a hacer clinch en algo político? Ejemplo que me parece representativo. Nueva York. Un personaje outsider, inmigrante, que aparece como líder de una ciudad tan compleja como Nueva York, este señor Mandami, que derrota al super pesado del Partido Demócrata de la nada. Y ahorita hay toda una campaña de la ultraderecha. Bueno, Trump lo califica de comunista, ¿no? Contra él, pobre, pero subrayo, que haya surgido y que esté en un nivel competitivo absolutamente impresionante, ya como figura nacional, ya es otra liga. No ocurrió solo, no ocurrió porque él tuviera una personalidad encantadora, que seguramente la tiene, pero es porque hay un conjunto de agravios que están tomando, de agravios están canalizándose tal vez por ahí poquito. ¿Tú ves que se puedan convertir en una oposición eficiente y eficaz? No, reitero, son movimientos y van a tener posiciones, pero en las elecciones que vienen va a ser el primer retrato de un reacomodo. Ahí ya me tocaste la penúltima pregunta que te quería hacer. ¿Tú ves como la próxima estación de parada las elecciones del 27? Sí. Falta mucho. No, vamos a tener en el 26, ¿no? De Congreso. Perdón, dije 27. Tienes toda la razón. Esa es ahí es donde vamos a calibrar. Ahí es donde vamos a empezar a canalizar y a dibujar. Y agrego otra oposición que está en curso y que no es menor. Toda la disputa jurídica es enorme. O sea, sí, también si hiciéramos un catálogo de todas las que están en proceso y que terminarán, muchas en la Suprema Corte y demás, como cada vez está canalizándose más, no es menor. O sea, que el Poder Judicial reaccione y que prácticamente vaya acorralando a Trump en muchas cosas, sobre todo en la cuestión migratoria, como 15 que están ahí, no resueltas en definitiva, pero que ahí van. Tampoco es un asunto menor. Entonces sí hay... Quiero enfatizarte mi lado optimista. Que es esta reacción que, vuelvo al punto con respecto a México, el diálogo mexicano, no quiero decir que la presidenta, porque
quieren meter a la presidenta en todo y eso no se puede. Pero el diálogo de México más amplio, con toda esta estructura, no para coordinar nada ni ofrecer nada, simplemente para ser empáticos con lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Las comunidades mexicanas en Estados Unidos, ¿cuántas veces se reunió AMLO con ellas? 0. ¿Cuántas lleva la presidenta con las comunidades mexicanas? ¿Cuántas reuniones lleva? 0. Entonces, en ese escenario, estamos perdiéndonos de todo otro conjunto de relaciones que van a repercutir no solamente en la cuestión de migración, van a repercutir en el conjunto de la relación de la nación consigo misma. Y esa historia que nos estamos perdiendo, yo creo, por eso te decía hace un rato, la gran ausencia, el gran vacío, es el que hay que empezar a cubrir ya. Y esta es una muy buena coyuntura para empezar a tejer, aunque sea poco, pero empezar a ello. Oye, bueno, pues el tiempo me gana, Tonatiuh, pero yo te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar de este asunto tan delicado. Muchas gracias, René. Como desde luego agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.